Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a comenzar ya con la clase de trigonometría gratis que les debí aquí por TikTok. Así que vamos a esperar que se una más gente. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se están uniendo. Vamos a probar con este nuevo horario de clases gratuitas. Casi siempre son los domingos, pero bueno, el domingo pasado no pude por temas técnicos. Y ahora voy a hacer hoy día, ¿cierto? A las 6 de la tarde para ir probando distintos horarios. ¿Ya? Y espero este domingo que viene también hacer una clase gratis en el horario de siempre. Así que comparten el en vivo si es que conocen a alguien que les puede servir a esta clase de trigonometría. Déjenme subir esto de aquí. Ahí está. Vamos a ver. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la clase de trigonometría de hoy día. La clase gratuita. Vamos a hacer un repaso al inicio de los conceptos básicos y después vamos a hacer ejercitación. Así que para que se vayan preparando. Si conocen a alguien que le cuesta trigonometría, envíenle este en vivo. Ya esta clase está pensada tanto para las personas que van a dar la PAES ahora, la PAES M2, como también la gente que está en la universidad, ya porque este tema es bastante transversal en verdad de matemática. Trigonometría se utiliza bastante en física, se utiliza bastante en cursos de cálculo en la universidad, así que la verdad es que se usa bastante, bastante, bastante. Así que no solamente para la PAES es útil esta clase. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por los me gusta, por el apoyo. Siempre es bueno que le den me gusta si es que le está pareciendo buena la clase, porque así me ayuda también a llegar a más personas. ¿No? Porque hay mucha gente que me ha contactado a través de las clases en vivas que hago aquí por TikTok, así que así mejor si llegamos a más personas. Quiero que me cuenten ustedes en qué están. Si es que van a dar la PAE, si es que ya egresaron, están en la universidad, están en cuarto medio o son más chicos todavía, si están en el colegio. Cuéntenme, quiero saber más o menos de ustedes para saber más o menos cómo, a qué me estoy enfrentando en esta clase. Ahí, no, esto no está, ahí se está escribiendo. Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme. Si quiero comenzar a volver a... Estoy en segundo medio, súper bien. Sí, esto, como te digo, es súper transversal, la verdad, no solamente para el cuarto medio, en verdad, es súper útil en general trigonometría, así que esta clase igual te va a servir, ¿ya? ¿Qué les iba a comentar? Ah, bueno, que aquí en TikTok tengo un poco botado los videos, pero de a poco quiero empezar a volver, ¿ya? Quiero hacer videos... No sé si volver al tiro al ritmo de antes, que hacía varios videos por día, pero quiero de a poquito hacer cada 2 días, algo así, y volver a tomar el ritmo para volver a ayudarles como antes, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por los me gusta, muchas, muchas, muchas gracias. Yo el día creo que vamos a ser menos personas porque como es día de semana a las 6 de la tarde, no es como los domingos a las 7 de la tarde, ya que voy a intentar hacer este domingo también clase, así que para que estén atentos. Ok, muy bien, entonces como estar aquí, la clase gratis de matemático y 10 de trigonometría, yo tengo un curso en la Academia Filat que, bueno, no es solamente de trigonometría, sino que en general de materia de la universidad, de los primeros cursos de matemática de la universidad, y pueden utilizar este código de descuento para tener descuento en ese curso y si les interesa me pueden preguntar, ¿no? Y yo también tengo otro código para el prefilat. Y que a propósito creo que pronto voy a tener una sorpresa sobre eso si es que están en el colegio todavía sobre el prefilat, así que ahí les voy a estar contando. Ok, entonces hoy día les voy a mostrar los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer ejercicios de este tipo, de conceptuales de trigonometría, ¿ya? Pero también vamos a hacer algunos que son de aplicaciones. Tiene un contexto, si fijan acá tenemos un contexto, entonces ahí vamos a empezar a aplicar los conceptos que vamos a repasar. O que vamos a ver si es que no han visto trigonometría, pero no se preocupen que no es tan difícil, ¿ya? No es tan difícil. Parece muy difícil, pero no lo es. Entonces, la trigonometría, cuando la vemos en el triángulo rectángulo, suele verse de la siguiente manera, ¿ya? Y suele ser también una de las primeras formas en que se ve trigonometría porque es la menos complicada, ¿ya? Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿ya? ¿Qué significa que tenemos un triángulo rectángulo que uno de los ángulos interiores mide 90 grados? Como lo que está indicado acá, ¿cierto? Cuando tenemos un cuadradito, acá significa que ese ángulo de ahí mide 90 grados. Muchas gracias por las rosas, por los regalitos. ¿Y cuál es la gracia de la trigonometría? La gracia de la trigonometría es que relaciona ángulos con lados. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque, por un lado, por ejemplo, si pensamos en el triángulo rectángulo, ¿qué propiedad o teorema relaciona los lados? El teorema de Pitágoras. Pero solo relaciona los lados.
Por otro lado, ¿qué otra relación tenemos en los triángulos con respecto a los ángulos? Nosotros sabemos que para cualquier triángulo, la suma de los ángulos interiores tiene que ser 180 grados o 2 pi radianes. No, perdón, pi radianes, ¿cierto? Pi es 180 grados. Pero esa es una relación entre lados, por un lado, por el teorema de Pitágoras, y la relación entre los ángulos, por otro lado. Entonces, lo que hace la trigonometría es mezclar todo esto y relaciona lados con ángulos, ¿ok? Entonces, vamos a tomar este ángulo de aquí, que le vamos a llamar alfa. ¿Ok? Ese va a ser el ángulo de referencia con el que vamos a trabajar. Y lo que a nosotros nos interesa en este triángulo son, bueno, los catetos y la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa, esta de acá, le vamos a llamar de hipotenusa, ¿ya? Y los catetos, si bien en principio no tienen un nombre en específico, sí le vamos a tener que colocar un nombre en específico cuando estemos pensando en este ángulo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este ángulo y miramos el cateto que está enfrente, ¿ok? Este que está acá, ese va a ser el cateto opuesto. Entonces, le vamos a llamar de cateto opuesto, va a ser CO. De cateto opuesto, CO. ¿Ya? Y el cateto que está aquí justo al ladito, el que está pegadito al ángulo de acá, ese es el cateto adyacente. Sí, está pegado al ángulo. Entonces, como está adyacente al ángulo, se llama cateto adyacente. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí. A es de adyacente. Y acá la O es de opuesto. Bueno, no sé si acá me alcanza a colocar. A ver, opuesto. ¿Ya? Este es el triángulo rectángulo con el que vamos a trabajar. ¿Ya? La hipotenusa, si miramos este ángulo alfa, entonces este es el cateto adyacente que está acá abajo. Y este es el cateto opuesto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante reconocer de esta manera los lados? Porque como ya les había comentado, lo que hace la trigonometría es relacionar lados con ángulos. ¿Okay? Entonces las relaciones trigonométricas son relaciones entre lados y ángulos del triángulo rectángulo. ¿Ya? Igual se puede extender como función trigonométrica para otros triángulos, pensando en teorema del seno y coseno, pero eso es más avanzado. ¿Ya? La definición es la que vamos a ver ahora. Entonces la primera relación trigonométrica que vamos a ver es el seno. ¿Ya? El seno. Este de acá, seno. El seno de un ángulo, que en este caso, como estamos mirando este ángulo alfa de acá, se define como el cociente, es decir, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Esa es la definición. Uno toma la medida de este lado y lo divide por el valor de la medida de la hipotenusa. ¿Ya? Después vamos a ver un ejemplo, pero vamos a definirlo así por ahora. Entonces sería el cateto opuesto al ángulo dividido en la hipotenusa. Ese es el seno. ¿Ya? Así se llama. Ese es el famoso seno. Cateto opuesto dividido en hipotenusa. Ese es el seno de un ángulo. Ahora, el coseno de un ángulo ya no se define mirando el cateto opuesto, sino que se define mirando el cateto adyacente. Entonces, el cateto que está pegadito al ángulo, tomamos ese cateto y lo dividimos por la hipotenusa, y eso va a definir al coseno. ¿Ya? Entonces sería aquí cateto adyacente dividido en hipotenusa. ¿Ok? Esas son las dos básicas. Hay una más que vamos a ver, que es la tangente, pero con estas dos se definen todas las demás. ¿Ya? Seno y coseno son las de la base. ¿Ya? Cuando digo básicas, me refiero a que son de la base, no es que sean las más... Bueno, también son las más sencillas, pero me refiero a que con esto se construye toda la trigonometría. ¿Ya? Bueno, aquí me faltó colocar que era el coseno. Entonces voy a bajar acá. Y este es el coseno. Coseno. ¿Ya? Entonces el seno se define como tomando este ángulo de acá, cateto opuesto, el que está justamente al frente del ángulo, dividido en la hipotenusa, y el coseno se define como el cateto adyacente, que es el que está pegadito al ángulo, dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Esa es la definición, seno y coseno. ¿Ya? Vamos a definir una más, que es la tangente, ya que de hecho se puede definir, mejor dicho, a partir del seno y del coseno. Vamos a escribir acá, tangente, aquí, tan de alfa, y se define como cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Okay? El cateto que está al frente dividido en el cateto que está pegadito. Entonces, cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Ya? O bien se puede definir también como seno dividido en coseno. ¿Sí? También es otra forma de definirlo, porque si se fijan acá, voy a escribir acá, voy a hacerlo aquí abajo. Seno de alfa dividido en coseno de alfa. ¿Ya?
Ah, no, mejor voy a dejarle aquí, antes de hacerlo, voy a dejarle aquí escrito la definición de agente por si la están copiando, ¿no? Si lo voy a dejar ahí un ratito para que lo copien y después les voy a hacer la explicación del seno y coseno. ¿Qué significa seno? Seno significa en este caso el seno de un ángulo. En el triángulo rectángulo se define como cateto opuesto dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Ese es el seno. La relación seno es esa fracción. Cateto opuesto dividido en hipotenusa. ¿Ya? La relación coseno se define como cateto adyacente, es decir, esta que está acá. Si nosotros tenemos este ángulo de aquí, el ángulo que está pegadito al ángulo, ese lado de acá que está justamente tocando el ángulo, dividido en la hipotenusa. ¿Ya? Ese es seno y coseno. Si les está gustando la clase y conocen a alguien que le cueste trigonometría, envíenle este video, porque sea esta clase en vivo, porque le va a servir muchísimo, ya que estamos partiendo de lo más esencial. Y después vamos a hacer ejercitación, ¿no? Y también muchísimas gracias por los likes, muchas gracias por los likes. Usualmente las clases las hago los domingos, pero como el domingo pasado no la pude hacer porque no tenía internet, la estamos haciendo hoy día, ¿ya? Pero espero que el domingo que viene a poder hacer otra clase en el horario usual, ¿ok? Muy bien, entonces la tangente habíamos dicho que se define así. Era cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Sí? Cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Es decir, cateto que está al frente dividido en el cateto que está pegado al ángulo. Y yo les había comentado que también se puede definir como seno dividido en coseno. ¿Y por qué? Porque si fijan acá, si nosotros tomamos la definición de seno, habíamos dicho que era cateto opuesto dividido en hipotenusa. Y la definición de coseno es cateto adyacente dividido en hipotenusa. Y acá si se fijan, si nosotros ocupamos no sé si conocen, no sé si lo más probable es que la conozcan, pero no sé si con el nombre, de la regla de la oreja, que cuando tienen fracción dividido en fracción, ustedes lo que hacen es multiplicar los extremos y después dividen por la multiplicación de los medios. Entonces aquí lo que nos quedaría sería cateto igual a cateto opuesto, ¿cierto? Por hipotenusa, dividido en hipotenusa por cateto adyacente. Acá se fijan, la hipotenusa aparece arriba y abajo, así que se simplifica ya que estamos multiplicando. Y por lo tanto, acá solamente nos queda lo que está acá arriba, si se fijan, es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Entonces, una forma alternativa, dejar ahí, una forma alternativa de definir la tangente es así, seno dividido en coseno. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí. La tangente de alfa es seno de alfa dividido en coseno de alfa. ¿Ya? Esa es una de las relaciones importantes. ¿Ya? También se conoce a veces como identidad trigonométrica. Una identidad es una igualdad. Entonces, identidad trigonométrica es una igualdad trigonométrica. ¿Ya? Entonces ahí estamos. Entonces hemos definido, los voy a dejar aquí si es que están entrando recién, para que lo copien o le saquen una captura de pantalla. Ya tenemos aquí el triángulo rectángulo. Si consideramos este ángulo, este sería su cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y esta sería la hipotenusa. El seno se define como cateto opuesto dividido en hipotenusa. El coseno se define como cateto adyacente dividido en hipotenusa. ¿Ya? El valor de la fracción. Vamos a ver un ejemplo ahora numérico, pero es el valor de la fracción. ¿Ya? Y la tangente se define como cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Ya? Es el valor de la fracción. Ese es el valor de la relación trigonométrica. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo para que quede mucho más claro. Me acaba de explotar la cabeza. Sí, yo sé que al inicio trigonometría puede parecer bien pesado, pero es una herramienta súper útil. Muy útil. Así que una vez cuando la dominan, ahí van a comprender la fuerza que tiene. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo ahora numérico para que se entienda mejor aparte de la definición. ¿Ya? Entonces vamos aquí a pasar hacia el otro lado. Si están entrando recién, lo que estamos haciendo ahora es ver las bases de la trigonometría. ¿Ya? Y si no me siguen, aprovechen de seguirme porque siempre hago clases gratis y subo contenido aquí en mi TikTok. Pero bueno, estuve un tiempo medio desaparecido, pero ya estoy volviendo de a poco, así que para que no se pierdan las clases gratis. ¿Ya? Ahí está, entonces vamos a trabajar con el siguiente triángulo rectángulo. Es uno de un trío pitagórico. Es 3, 4, 5. ¿Ya? Acá no son valores al azar. ¿Ya? Aquí estudié caleta la trigonometría y nunca la entendí. Ahora estoy igual. Sí, pasa. Me gusta su pizarra. Sí, tiene fondo de papel, sí. ¿Qué app usas?
esta se llama, ¿cómo se llama? GoodNotes. Voy a escribir aquí. Y una de las tantas que hay, también tenía descargada otra que se llamaba, no me acuerdo, pero esta la uso por costumbre, la verdad. Sí, esta se paga, pero no es tan cara. Y se paga una sola vez y es infinita para siempre. Y de hecho se va actualizando y todo. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué le estaba comentando acá? Que estos valores que puse aquí en este triángulo rectángulo no son al azar. ¿Ya? Porque como es un triángulo rectángulo, los lados deben satisfacer el teorema de Pitágoras. Es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Y aquí 3, 4 y 5 no son valores al azar, sino que satisfacen el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, o sea 9. 4 al cuadrado es 4 por 4, o sea 16. 9 más 16 es 25. Y 25 es 5 al cuadrado. Entonces por eso se dice que estos tres números, el 3, el 4 y el 5, son un trío pitagórico. Porque satisface el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Sí? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? En 3 y 4 están invertidos, aunque la fórmula funciona igual. ¿A qué te refieres con...? O sea, lo que pasa es que aquí da lo mismo en qué orden nosotros sumemos los cuadrados. O sea, porque es un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Entonces, claro, podría haber sido 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cierto? Y como dices, funciona igual, así que no hay problema. ¿No? Entonces, repito, aquí en este ejemplo yo no coloqué estos números al azar, sino que es un triángulo rectángulo conocido y que los lados satisfacen el teorema de Pitágoras. Si no, no sería triángulo rectángulo. ¿Ya? Sí, logaritmos puedo volver a enseñar. Ya hice una clase, está en mi canal de YouTube, pero sí, puedo volver a hacer una clase de eso, no hay problema. Ya. Entonces voy a volver a explicar aquí. Estos tres números, 3, 4 y 5, no los elegí al azar, sino que satisfacen el teorema de Pitágoras. Son un trío pitagórico, es decir, 1 al cuadrado más otro al cuadrado es igual al tercero al cuadrado. La hipotenusa en un triángulo rectángulo siempre es el lado más largo, siempre, siempre, siempre. Porque hay una propiedad de los triángulos que dice lo siguiente, que al ángulo más grande se le opone el lado de mayor medida. Siempre es así, siempre, siempre, siempre. Entonces, como este es el ángulo de mayor medida, porque es el que mide 90 en el triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa es el lado mayor. Así que aquí tiene que ir el 5. Y 3 y 4 son otros valores que hacen que se cumpla el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Déjeme ver, dice... Tengo prueba mañana de matemáticas, ejercicio de cubo de binomio. Ya, si tenemos tiempo al final podríamos hacer algo de cubo de binomio. Ya, pero ahora estamos viendo trigonometría. Pero me parece que tengo una clase, no me acuerdo si hice una clase aquí por TikTok de eso. Pueden revisar en mi canal de YouTube, que es igual que acá mi TikTok, PreumaXL. Y hay muchas clases gratis ahí de las que ya hice durante el año y el año anterior también. Ejemplo con lado X. Sí, lo podemos hacer después, ¿ya? Pero primero aprovechemos el vuelo que tenemos aquí, 3, 4 y 5, para ver las relaciones trigonométricas, ¿cierto? Que es lo que estamos viendo ahora. Entonces vamos a tomar este ángulo de aquí, ¿ya? Este ángulo de acá que le vamos a llamar beta. Ahí. Este de acá. El ángulo beta va a ser el de acá arriba, ¿ya? Entonces calculemos... claro, lo que pasa es que estaba viendo geometría porque era teorema de Pitágoras, pero la clase es de trigonometría, que es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo de Pitágoras era un paréntesis solamente, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las relaciones trigonométricas de beta, de este ángulo de acá arriba? Entonces, hay que ocupar la definición. Entonces, vamos a hacer aquí. Entonces, el seno de beta... Ay, déjenme, quizá está muy grueso aquí. Vamos a colocarlo con 0,5. Ahí está. El seno de beta, habíamos dicho que se definía como cateto opuesto, es decir, miramos el cateto que está al frente, cateto opuesto dividido en hipotenusa. En este caso sería 4 dividido 5. 4 quintos. ¿No? Cateto opuesto, en este caso mide 4, dividido en hipotenusa, que en este caso mide 5. ¿Ya? Ahora, ese es el seno. El coseno de este ángulo beta, por definición, es el cateto adyacente, es decir, que está pegadito, pegadito, pegadito al ángulo, el que está al lado del ángulo. Cateto adyacente dividido en hipotenusa. En este caso sería entonces 3 quintos. Entonces sería cateto adyacente dividido en hipotenusa. 3 quintos. ¿Ya? Y finalmente la tangente
tangente del ángulo beta es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Cateto opuesto dividido en cateto adyacente, que en este caso sería 4/3. ¿Ya? Y entonces esos serían los valores de las relaciones trigonométricas que hemos visto para este triángulo. Ya voy a ver aquí, mirar las preguntas. Déjenme ver, que algunas se me pasan. A ver, déjenme ver. Dice, ¿solo para ángulos agudos? En este caso sí, porque estamos definiéndola en el triángulo rectángulo. Pero también se pueden definir las funciones trigonométricas para ángulos que no son agudos. ¿Ya? Pero eso es como función trigonométrica. Ya no sería en el triángulo rectángulo, pero también se puede. ¿No? Cuando clase de física, podría ser clase de física, si es que hay harta gente interesada, lo puedo hacer. No hay problema. Exacto. Adyacente e hipotenusa, exactamente. La app, aquí está. Ese es el nombre de la app que uso. GoodNotes. Ese que está acá. Ese es el nombre. ¿Ya? Entonces con eso hemos definido, o mejor dicho, hemos calculado las 3 relaciones trigonométricas, ¿ya? Para este ángulo en este triángulo. La verdad, hay más relaciones trigonométricas. Hay 3 más, ¿ya? Que se definen en base a estas 3. Pero por hoy día vamos a trabajar con estas. ¿Ok? Que dice acá, los triángulos, rectángulos y oblicuángulos son lo mismo. No, los triángulos rectángulos tienen un ángulo que mide 90, que se marca así, con un cuadradito. Y los obtusángulos tienen un ángulo que es obtuso. Oblicuángulo, quizás se refería a obtusángulo, ¿no? Obtuso es que es un ángulo abierto, más de 90 grados. Justo tengo prueba de esto. La suerte, ¿no? Anótese las fórmulas. Sí, entonces, bueno, si quieren le sacan un pantallazo de esto, porque ahora voy a volver aquí a donde habíamos definido las relaciones trigonométricas aquí, porque ahora vamos a pasar a resolver ejercicios de alternativas, ¿ya? Entonces ahí está. Saquen un pantallazo si quieren lo terminan de escribir. Muchas gracias por los me gusta. Ya tenemos 4600 me gusta. Si les está gustando la clase, denle ahí me gusta porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y también compartan el en vivo si es que conocen a alguien que le cuesta trigonometría, ¿ya? No sé si algo bueno o malo de trigonometría, pero es algo súper transversal, porque es algo importante para la gente que está en el colegio, para los que van a dar la PAES, e incluso también para la gente que está en la universidad, porque se ve harto de eso en cálculo, en física mucho se ve, ¿ya? Se usa mucho trigonometría. ¿Método de Euclides? ¿El método de Euclides o te refieres a la división o al teorema de Euclides? Súper bien, muchas gracias. Bueno, y si hay alguien en la universidad, yo tengo un curso de, digamos, como de precálculo en la Academia Filat. Así que si a alguien le interesa, me puede hablar por interno porque tengo un código de descuento, que es PR-Atenas, ¿ya? Y si están en el colegio, también en preuniversitario, pero es otro código, ¿ya? Pero si les interesa algún curso online, me avisan, ¿ya? Yo tengo uno que hice yo mismo, lo grabé yo, donde vemos trigonometría, límites, derivadas, ¿ya? Si es que les interesa estar en la universidad, ahí tienen el dato. El teorema de Euclides. Ah, sí, podemos verlo. Sí, estos temas, los temas de las clases gratis, yo lo hago, no los elijo yo, sino que pregunto siempre qué temas les gustaría y cuando me lo dejan en la caja de pregunta y respuesta, ahí voy contando cuál es el tema que más se repite. O si me lo escriben por Instagram también, ¿sí? Que es igual que acá, PreumaHL, igual que aquí en TikTok. Química no, o sea, me acuerdo un poco, pero no hago clases de química, ¿no? Vamos a ver más ejercicios, así que no se preocupen si no entendieron, ¿no? Tenemos en eso es más avanzado, yo creo que podemos verlo en otra clase. Mira, si estás en octavo yo creo que sería complicado, porque por ejemplo el curso que tengo en la Academia Filat es para, no necesariamente para universitarios, pero está pensado para la gente que está en la universidad, ¿ya? Ok, entonces el primer ejercicio dice, en el triángulo rectángulo, bueno, dice figura 13, ¿cierto? Porque la figura 13, en el triángulo rectángulo de la figura, tangente de alfa es igual a A. Entonces vamos aquí al triángulo. Entonces aquí está nuestro triángulo. Si se fijan acá, es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Aquí está el cuadradito que denota que es un ángulo de 90 grados. ¿Okay? ¿De dónde soy? Soy de Chile. Entonces aquí está el triángulo rectángulo. Este es el ángulo alfa y nos están pidiendo aquí la medida de la tangente de alfa, ¿ya? La medida de la tangente de alfa. Entonces nosotros sabemos, vamos a colocarlo aquí, de hecho, vamos a hacer aquí al lado. Nosotros sabemos, bueno, es otra cosa. Yo la tangente la suelo denotar así, como tan alfa. Pero también se puede denotar así, como TG.
TG alfa es lo mismo que tan alfa, tangente de alfa. Es otra forma de notarlo solamente, ¿no? Algunas personas lo notan de tan, otros de TG, pero es lo mismo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces aquí ahí dijeron la respuesta, ¿no? Entonces, la tangente de alfa, por definición, es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Ya? Bueno, eso creo que lo voy a escribir más grande, a ver. De hecho, lo voy a borrar para escribirlo abajo porque aquí está muy pequeñito, ¿ya? Entonces, lo vamos a escribir aquí abajo para que escribirlo más grande. Entonces sería, la tangente de alfa, por definición, es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. TG. Se ve raro TG, claro. TG o tangente de alfa, es lo mismo. Ya se puede notar de las dos formas. A mí me gusta más de notarlo así, pero bueno, es lo mismo, ¿ya? Entonces, tangente del ángulo alfa es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Y si se fijan acá, nos están dando algunas medidas. Nos dan la medida del cateto adyacente, ¿cierto? Este de aquí es el cateto adyacente, el que está justamente tocando al ángulo, el que está justamente pegadito al ángulo, ¿ya? Que sería este de acá, mide P. Y este de acá adelante sería el cateto opuesto, ¿cierto? Porque el que está justamente al frente del ángulo, cateto opuesto. ¿Okay? Entonces nos dicen calcular la tangente. Entonces, nosotros ya conocemos cuál es la medida del cateto adyacente, ¿no? Esto que está acá abajo. Mide P. Por lo tanto, acá colocamos P. No hay problema con eso. P. Ahora, ¿qué pasa con el cateto opuesto? Aquí en el cateto opuesto no nos dan la medida, pero sí nos dan la medida de la hipotenusa, ¿cierto? El lado más largo, que es el que se opone al ángulo de 90 grados. Y, como lo vimos en el ejercicio anterior, todo triángulo rectángulo satisface el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular la medida de este cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía el teorema de Pitágoras? Nos decía un cateto al cuadrado, que sería este de aquí, que mide P, sería un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería nuestro cateto opuesto al cuadrado, este de aquí, todo eso de aquí, sería el cateto opuesto. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces esto sería P cuadrado más cateto opuesto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado igual a 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería cateto al cuadrado más esta incógnita, que es nuestro cateto opuesto al cuadrado, igual a hipotenusa al cuadrado. Y ahora hay que despejar. Bueno, pero antes de eso, bueno, P cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado es 1. Y podemos pasar restando, ¿no? Porque queremos despejar el cateto opuesto. Entonces vamos a pasar restando este P cuadrado hacia la derecha. Entonces nos quedaría cateto opuesto al cuadrado igual a 1 menos P cuadrado. Lo pasamos restando, ¿cierto? Aquí estaba sumando, pasa hacia el otro lado, negativo. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nosotros queremos calcular es la medida del cateto opuesto, es lo que nos estaba faltando. Por lo tanto, acá sacamos raíz cuadrada. Cateto opuesto, entonces sería raíz cuadrada de 1 menos P al cuadrado. Ya está. Acá hay un detalle. Voy a volver a explicarlo, ¿ya? Pero acá hay un pequeño detalle para los que me están siguiendo, que en estricto rigor, acá lo que debemos haber colocado sería esto, más menos, en estricto rigor. Ya, porque al sacar raíz siempre hay que colocar más menos, ¿ya? Cuando sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Ahora, el tema está en lo siguiente. Esta es la respuesta, digamos, matemática correcta. Ay, muchas gracias por las rosas, por los regalitos. El tema está que cateto opuesto es la medida de un lado, ¿ya? Aunque si es que no entendieron hasta el final, no se preocupen. Esta parte, pónganle atención porque es un argumento que se repite bastante en geometría, ¿ya? Acá, como el cateto opuesto es la medida, es mejor dicho, un lado, no puede tener medida negativa. Por eso entonces descartamos la solución negativa. No porque no sea solución de la ecuación, sino porque no es una solución geométrica, no es factible, ¿ya? Voy a volver a repetir, no se preocupen, ¿ya? Entonces, por eso la solución que es factible en este caso es solamente la que tiene signo más adelante, porque un lado no puede tener medida negativa, ¿ya? Por eso entonces solamente nos quedamos con la solución positiva, ¿ya? Puedo volver a repetir aquí cómo fue el despeje, no se preocupen, ¿no? Entonces aquí, vamos a partir de nuevo acá. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era encontrar la medida del cateto opuesto a alfa.
porque ya nos daban la medida del cateto adyacente, que era P, y nos daban la medida de la hipotenusa, que es 1. ¿Ok? Entonces, 1, la hipotenusa, y un cateto mide P. Entonces, por el teorema de Pitágoras, vamos a escribir aquí, por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Entonces sería un cateto al cuadrado, P cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, este que está acá, igual a la hipotenusa al cuadrado. Esto que está aquí. ¿Ok? Entonces esto de acá, la primera línea es directa aplicación del teorema de Pitágoras. Cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Muchas gracias. 1 al cuadrado es 1, así que ese fue el único paso lo único que hicimos de la primera línea a la segunda. 1 al cuadrado es 1, así queda tal cual. Como nuestro objetivo acá es despejar el cateto, o mejor dicho, más que despejar, es encontrar la medida del cateto opuesto, de aquí de esta ecuación vamos a tener que despejar. Entonces para eso primero tomamos el p cuadrado que está a la izquierda y lo pasamos hacia el lado derecho restando. Por acá está con signo positivo, así que pasa restando. Y queda así. ¿Ok? Pasamos restando. Y después sacamos raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada, por aquí está el cuadrado y nosotros lo queremos sin el cuadrado. Entonces sacamos acá raíz cuadrada y sería raíz cuadrada de 1 menos p al cuadrado. ¿Ya? Yo les había comentado acá que cuando sacamos raíz, matemáticamente hay que colocar aquí más menos. Y alguien había mencionado ahí por el valor absoluto y tiene que ver con eso. ¿Ya? Porque un número o el número negativo, si tiene el mismo valor absoluto, ¿ya? Si le ponemos un signo más o menos adelante, al elevarlo al cuadrado va a dar el mismo valor. Por ejemplo, 3 al cuadrado es 9. Y menos 3, todo menos 3 elevado a 2 también es 9. Pero ¿qué pasa acá? Como colocamos más menos, hay que tener en cuenta que aquí CO es la medida del cateto opuesto. Sí, voy a colocarlo para que le tomen captura, no hay problema, ¿ya? Como CO es la medida del cateto opuesto, no puede ser negativo porque ningún lado puede tener medida negativa, ya que es una distancia, es positiva, ¿ya? Entonces por eso nos quedamos solamente con la solución positiva, así que el cateto opuesto mide raíz cuadrada de 1 menos p al cuadrado. Entonces aquí voy a colocarlo aquí más lejos para que le saquen captura de pantalla a esta parte y después al panorama general. Aquí aún no termina el ejercicio, ¿cierto? Porque hay que reemplazarla ahora en la definición de tangente, pero estamos casi, ¿ya? Ok, entonces ahí está, le pueden sacar captura. Y ahora voy a alejarlo un poco más para que puedan sacarle captura incluyendo la imagen, ¿ya? No se puede eliminar el p cuadrado porque no se está multiplicando, se están restando. ¿Ya? Cuando es suma o resta, no se puede hacer eso. Solo si fuese multiplicación o división. ¿Ya? Pero como adentro es una resta, 1 menos, ahí no se pueden simplificar nada. ¿Ya? Sí, puedo hacer una clase de logaritmos si es que se repite bastante. Así que cuando termine la clase, si quieren pedirme un tema en particular para una clase de matemática, me lo escriben o incluso ahora también pueden ir a mi perfil y en la caja de preguntas y respuestas me dejan el tema que les gustaría que fuese la próxima clase, ¿ya? Si están en la universidad o van a entrar a la universidad, yo tengo un curso de esto, de trigonometría y demás cosas, de límites, derivadas, desigualdades, funciones, etcétera, de hartos temas de precálculo y un poco de cálculo en la Academia Filat Chile. Y tengo un código de descuento, que es PR-Atenas. ¿No? Por si les interesa ese curso, si quieren saber más del curso, me pueden escribir por interno, por TikTok o por Instagram. ¿No? Me pueden aprovechar aquí y seguir, PreuMathsL, igual que acá en TikTok, en Instagram soy igual. Y también está el PreuFilat, ¿ya? Pero ahí es otro código. Pero si tienen un pre-online, que yo creo que pronto se viene una sorpresa sobre eso, así que atentos ahí con Instagram. O el curso que se llama Fundamentos Matemáticos, que hice yo con mucho esfuerzo y hay ejercicios, muchas cosas, me pueden consultar por interno, ¿ya? Y acá hay un código de descuento extra. De funciones, sí puedo hacer una clase de funciones. Sí, funciones también es una unidad súper grande en el curso que les menciono. Ahí vemos dominio, recorrido, paridad, crecimiento, muchas cosas de funciones, ¿ya? Inversa, inyectividad, sobreyectividad, todo eso está en este curso que está aquí con este código, ¿ya? Ok, continuemos. Entonces estamos acá, ¿sí?
Entonces, una vez que ya hemos calculado la medida del cateto opuesto, que es lo que habíamos hecho ahí, como estábamos calculando la tangente, eso era lo único que nos faltaba, ¿no? La medida del cateto opuesto. Por eso hicimos todo este desarrollo de acá. Así que ahora es llegar y reemplazar, porque esa es la medida del cateto opuesto. Entonces aquí sería raíz de 1 menos p al cuadrado. Y ahí está. Entonces, como ya conocemos la medida del cateto opuesto y nos estaban preguntando por el valor de la tangente se define como cateto opuesto, que es lo que habíamos calculado aquí, cateto opuesto, dividido en el cateto adyacente al ángulo, que en este caso mide p. Por lo tanto, ese es el valor de la tangente. Así que aquí voy a alejarlo un poquito más para que si quieren le pueden sacar una captura de pantalla. O si están anotando también. ¿Ok? Muchas gracias a la gente que se está uniendo recién, que me está siguiendo. Y muchas gracias también por los me gusta, ya, porque me ayudan muchísimo para seguir creciendo. Intento hacer clases gratis todas las semanas. Bueno, el domingo, usualmente los domingos, pero el domingo pasado no tenía internet, así que no pude hacerla. Por eso lo estamos haciendo ahora. Pero también me gusta este horario. Hay bastante cantidad de personas, así que eso. La tangente en relaciones trigonométricas es el cateto opuesto al ángulo dividido en el cateto adyacente, lo que está acá. Acá abajo está. La definición de la tangente del ángulo es cateto opuesto, es decir, el que está al frente. Esto que está acá, cateto opuesto, el que está justamente al frente, dividido en cateto adyacente, es decir, el cateto que está pegadito al ángulo, este de acá, el que está tocando al ángulo. Aquí, claro, se podría hacer quizá más desarrollo tal vez, pero así como está, va a estar en la alternativa. Aquí no se, por ejemplo, aquí no se puede hacer esto de simplificar la raíz con el cuadrado. Eso no se puede hacer porque acá hay una resta, ¿ya? Entonces no se puede hacer eso, ¿no? Y acá tampoco se podría, por ejemplo, dividir la p con esta de acá. Tampoco se puede porque aquí primero hay una raíz. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Alguien dice, por favor, que no, se me fueron los mensajes y no alcanzo a leer todos. Entonces hay que buscar la alternativa. Es raíz cuadrada de 1 menos p cuadrado dividido p, ¿no? Y el dividido p está afuera, ojo. No, está fuera el dividido p. Entonces buscamos la alternativa. Si no me equivoco es la primera, ¿no? Es la A. Está aquí. Alternativa A. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahí está. Entonces se fijan acá, resumen. ¿Qué fue lo que necesitamos? Necesitamos primero manejar el teorema de Pitágoras. Eso es clásico en los los problemas de teorema de Pitágoras. Obvio que sí. Me refiero a los problemas de triángulos rectángulos. Siempre que tengan un triángulo rectángulo, lo primero que intenten hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, porque casi siempre les va a dar información útil, ¿ya? Y entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, encontramos la medida del cateto que faltaba, y con eso ya podíamos calcular entonces la tangente del ángulo alfa. ¿Ok? Al tiro voy a responder las preguntas que están en el chat. Les dejo por una última vez si es que quieren sacarle en pantallazo. Y me preguntan aquí la aplicación que uso. La aplicación que uso se llama así, se llama GoodNotes. Es de iPad. No sé si es la mejor, es la que yo uso por defecto, la verdad no sé si es necesariamente la mejor. Quizá alguno utiliza otra. Me gusta porque es como un cuaderno. De hecho no la uso solamente para hacer clases, sino que la uso también para mis cosas. Súper útil. Ok. Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Dice, bueno, se los voy a leer porque no sé si alcanzan a leerlo. Dice, con respecto al triángulo rectángulo ABC de la figura, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? Ok, entonces hay que ver acá qué es verdadero para ese triángulo, ¿ya? Entonces aquí tenemos, si se fijan, un triángulo rectángulo, nos dan dos ángulos y nos dan las medidas de los lados, ¿ya? ¿Se retira? Ok, no hay problema, ¿ya? Voy a intentar subir esta clase a mi canal de YouTube, así que ahí no se preocupen. Es que la anterior creo que se me olvidó subirla, voy a ver si todavía se puede descargar para subirla, ¿ya? Miramos las alternativas. Si fijan, las alternativas son relaciones trigonométricas seno, coseno, coseno, tangente de alfa y de beta, si se fijan, ¿no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es verificar si es que es verdad cada una de ellas. Si esta es una prueba, ¿cuál es el canal de YouTube? Es igual que acá que en TikTok, PreumatCL. En Instagram, en YouTube y en TikTok soy PreumatCL. En las tres redes sociales soy lo mismo, PreumatCL, igual que aquí en TikTok, ¿no? En una prueba, para ganar tiempo, uno lo que hace sería ir verificando rápido, ¿cierto?
Pero acá como estamos aprendiendo y estamos estudiando, en vez de ir verificando una a una, vamos a escribir las relaciones trigonométricas de seno y de coseno para alfa y para beta, ¿ya? No es que esté mal hacerlo así en la prueba, pero uno se demora más. Pero como estamos estudiando, no hay problema en que nos demoremos, ¿ya? Entonces, vamos a partir aquí. Entonces, vamos a hacerlo primero para alfa. Ya lo vamos a hacer acá abajo. Entonces, para alfa sería el seno de alfa. Espérame aquí, acá. Ahí sí. Entonces, el seno de alfa se define como cateto opuesto dividido en hipotenusa. ¿Sí? Acuérdense, seno es cateto opuesto dividido en hipotenusa. O sea, sería B dividido C. B dividido C. De hecho, lo voy a escribir más grande. B dividido C. Ese es el seno de alfa. Ahora, el coseno de alfa se define como cateto adyacente, es decir, el que está pegadito, este que está acá abajo, cateto adyacente dividido en hipotenusa. Coseno es cateto adyacente, coseno de alfa, cateto adyacente dividido en hipotenusa. O sea, sería A dividido C. A dividido C. ¿No? Y la tangente del ángulo alfa, tangente de, o si quieren TG, ¿cierto? Así aparece acá. Vamos a colocarle TG, tangente de alfa, por definición es cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Tangente de alfa es cateto opuesto, el que está al frente, dividido en cateto adyacente. Entonces en este caso sería B dividido en A. Entonces sería B dividido en A. Ese es para alfa. ¿Ya? Después beta. Aquí beta sería seno de beta es cateto opuesto, sería este de aquí, cateto opuesto dividido en hipotenusa, o sea, sería A dividido C. Después, coseno de beta es cateto adyacente dividido en hipotenusa. O sea, sería B dividido C. Y tangente de beta, sí, estamos con beta, sí. Tangente de beta es cateto opuesto dividido en cateto adyacente, o sea, A dividido B. Ya está. Entonces ahí están las relaciones trigonométricas que hemos visto, seno y coseno, para los dos ángulos, para alfa y para beta. ¿Ya? Ok, antes de empezar a ver las alternativas, les quiero aquí hacer un hincapié. Fíjense aquí, comparemos seno de alfa, que es B dividido C, con coseno de beta, que es B dividido C también. ¿Se fijan? Son iguales, esos dos de acá. Y eso pasa porque alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, suman 90. ¿Sí? Cualquier par de ángulos interiores que no son el ángulo recto en un triángulo rectángulo son complementarios porque suman 90. Y eso pasa entonces, eso implica que el seno de un ángulo y el coseno del complemento sean iguales. Si se fijan acá, estos dos son iguales. ¿Okay? Los que están acá marcados con el mismo color. Pasa entonces lo mismo con coseno y seno, pero los ángulos invertidos. Si se fijan acá, coseno de alfa es igual a seno de beta. Los dos valen A dividido C. ¿Ya? Es una, digamos, una entre comillas curiosidad, es una propiedad. ¿Ya? Y acá, bueno, aquí están al revés. Si se fijan acá. ¿No? Ok, entonces, solamente para hacerlo más sencillo acá, voy a intentar aquí borrar. ¿Cómo puedo borrar eso acá? Tengo que cambiarlo con blanco. Espérame, aquí lo voy a borrar para poder colocar encima eso que escribimos acá. Ahí está. Negro aquí. Entonces, vamos a correr esto de aquí. Vamos a correrlo para acá. Solamente para que sea más fácil ver las alternativas. No sé. Ya sé lo que pasó, claro. Ya, entonces va a tener que colocarlo aquí abajo nomás. Aquí. Por ahí yo creo que va a funcionar. Sí, funciona. Y así es más fácil ver las alternativas. Solamente por eso la cambié. ¿No? Entonces veamos. Seno de alfa, está acá abajo. ¿Es B dividido C? Sí. Ya, esa es verdadera. Después, coseno de alfa, ¿es C dividido en A? No, esa está mala. Coseno de beta, acá, ¿es B dividido C? No, ¿es A dividido C? No, es B dividido C, así que esa está mala. Seno de beta, acá arriba es A dividido C, no B dividido C, así que esa está mala. Y tangente de alfa es B dividido en A, no A dividido B.
Entonces la única correcta era exactamente la primera. ¿Ya? Y ahí estamos. Entonces repito, en una prueba yo lo que les recomendaría es revisar una por una porque es más rápido. Pueden hacerlo así también, se van a demorar más, lo hicimos así ahora solamente porque estamos estudiando, ¿ya? Muchas gracias por las rosas, muchas gracias por los regalitos, por los comentarios positivos, por compartir el en vivo también. Si es que conocen a alguien que le cuesta esto, envíenle el en vivo, les va a servir mucho. Y también muchas gracias por los me gusta, ya tenemos 10.000 likes, así que muchas gracias por el apoyo. ¿Ya? Aquí dice a mí también, ¿qué cosa? Justo me están pasando esta materia, sí, es que esta materia es súper importante. En sí, trigonometría, como les mencioné al inicio de la clase, si es que se están uniendo recién, es importante porque relaciona ángulos con lados. Por eso es tan importante la trigonometría. Relaciona ángulos con lados. Pero además tiene muchas aplicaciones. En física, por ejemplo, cuando uno quiere describir coordenadas de un punto en el plano cartesiano, se utiliza muchísimo, mucho. ¿Ya? Así que también se ve en cálculo, cuando se ven derivadas, límites, tiene muchas aplicaciones. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice... bueno, antes de pasar al siguiente ejercicio, clases de cálculo 2, porfa. Bueno, a propósito, después de trigonometría, viene de geometría. Viene de geometría. Sí, puedo hacer de geometría. No, o sea, hacía clases de física, pero ya no estoy haciendo muchas clases, entonces ya no hago clases de física. Lo que sí tengo, y a propósito de preguntaron sobre cálculo, tengo un curso donde vemos trigonometría en mucho más profundidad, vemos derivadas, vemos límites, vemos funciones, vemos sucesiones, vemos hartas cosas, que es en la Academia Filat. En la Academia Filat yo tengo un curso completo de precálculo y un poco de cálculo, y si utilizan mi código de descuento van a tener un descuento extra además del que ya tiene el curso. Así que si les interesa saber sobre ese curso, me pueden escribir aquí por interno, por TikTok o por Instagram. Por Instagram respondo más rápido, así que me pueden preguntar por ahí, ya si es que les interesa. Y también si están en el colegio, van a dar la PAES, están los intensivos del Preufilat, pero ese es otro código de descuento. Cualquier cosa que le interese sobre el curso de matemática o del Preu, me pueden hablar por interno y yo les cuento todo, ¿no? Y les doy también los códigos de descuento. Ok, continuemos. ¿Cuáles de las siguientes igualdades esos son verdaderas? ¿Ya? Este ejercicio me gusta porque acá los ángulos que aparecen aquí, ¿ya? Hay que ver cuáles son verdaderas, estas de acá, cuál o cuáles. Estos ángulos que aparecen acá son ángulos notables. ¿Qué significa eso? Son ángulos para los cuales nosotros podemos conocer el valor cerrado de la función trigonométrica o de la relación trigonométrica, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A ver, 45 grados. Este de 45 grados es un ángulo notable porque está asociado al siguiente triángulo rectángulo. Tenemos acá triángulo rectángulo, el cuadradito infaltable, ahí dicen solo dos, ya vamos a ver. Y cuando este triángulo es isósceles además, es decir, tiene un par de lados iguales, es decir, dos lados iguales. Eso hace que los ángulos, los de la base, estos de acá, ¿cierto?, también sean iguales. Y la única opción en ese caso es que midan 45 grados. ¿Por qué? Porque en cualquier triángulo, no solamente un triángulo rectángulo, sino que en cualquier triángulo, la medida de los ángulos interiores debe ser 180 grados. 45 más 45 es 90, y más otros 90 da 180, ¿ya? Y entonces acá lo que nos queda sería, básicamente, bueno, aquí no me quedó, lo voy a redibujar, no es que esté mal, ¿ya? Pero lo voy a dibujar de nuevo solamente para que parezca más lo que voy a decir que es exactamente. Ahí está. Ahora sí va a aparecer más. Esto de aquí, la verdad, es la mitad de un cuadrado. ¿Se fijan aquí? Es la mitad de un cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para este triángulo rectángulo que está aquí, podemos considerar lo siguiente, que el lado mide 1, este otro lado mide 1, y por teorema de Pitágoras podemos deducir que la hipotenusa debe medir raíz de 2. ¿Por qué? Porque si este mide 1, como este lado debe ser igual al otro, los dos catetos deben ser iguales, para este triángulo en particular, ¿okay? No es para cualquiera, sino que es para este en particular, porque es isósceles. Si este mide 1 y este mide 1, por el teorema de Pitágoras se puede deducir que la hipotenusa debe medir raíz de 2. Entonces, a partir de este triángulo podemos calcular la medida de seno y coseno de 45, que son los que aparecen acá. Seno, coseno y también, bueno, la tangente, ¿ya? Entonces, vamos a tomar este 45 de acá,
¿ya? Podemos tomar el otro también, nos va a dar el mismo resultado. Seno de 45 grados sería cateto opuesto, que mide 1, dividido en hipotenusa, que mide raíz de 2. ¿Sí? Seno de 45, cateto opuesto, dividido en hipotenusa. Esta que está acá. ¿Qué otra más? Podemos calcular el coseno también. Coseno de 45 grados es cateto adyacente, que también mide 1, dividido en hipotenusa, que mide raíz de 2. 1 dividido en raíz de 2. Y si se fijan, en este caso entonces se tiene que seno de 45 es igual a coseno de 45, ya que ambas miden 1 dividido en raíz de 2. ¿Ok? Entonces la 1 es verdadera. Seno de 45 es igual a coseno de 45. Entonces hay que descartar todas las que no tengan 1, que sería esta y solamente esa no tiene 1. ¿Ya? Muy bien, la 1 es verdadera. Entonces este es el triángulo mágico, ¿ya? Es el triángulo rectángulo que es isósceles, cuyos ángulos interiores miden 45, 45 y 90, y los lados satisfacen estas relaciones. Por lo tanto, seno y coseno de 45 miden eso. ¿No? Súper bien. Además podemos calcular la tangente, ¿sí? Que nos va a servir para después. La tangente de 45, por definición, sería cateto opuesto dividido en cateto adyacente. ¿Sí? Cateto que se opone dividido en cateto que está pegadito. 1 dividido en 1 en este caso, o sea, 1. Entonces la tangente de 45 mide 1. Aún no estoy diciendo... Sí, no es tan complicado, o sea, al inicio sí, pero después uno le agarra el vuelo y no es tanto, ¿ya? Claro, esto de que mide 45 grados es solamente para este triángulo rectángulo que es isósceles, ¿ya? Hay dos triángulos rectángulos que no son isósceles, así que los ángulos interiores son diferentes, ¿ya? Son otros ángulos interiores. Muy bien, entonces acá, aprovechando el tiro, si se fijan acá, seno de 45, nosotros ya calculamos que mide 1 dividido en raíz de 2. Y tangente de 45 mide 1. Por lo tanto, la 3 es falsa, si se fijan. ¿Sí? Porque acabamos de calcular. Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y tangente de 45 es 1. Por lo tanto, la 3 es falsa. Así que todas las que tengan 3 se van. Que sería esta de acá y esta de acá. Por lo tanto, las opciones que nos quedan son o solo 1 o solo 1 y 2. Entre la PAES sí. Entre en la PAES, pero en la M2. En la que no es obligatoria para todos. No entra en la que es obligatoria para todos. Trigonometría no entra en la que es obligatoria para todos. ¿Ya? Ok. Entonces eso es con respecto a este triángulo notable de aquí. ¿Ya? Voy aquí a dejarle acá un par de segundos para que le puedan sacar pantallazos si es que quieren sacarle pantallazos. ¿Ya? Muchas gracias por los me gusta. Ya llevamos más de 16.000 me gusta, así que muchas gracias. Las relaciones son las mismas. Sí, las relaciones con cualquier triángulo rectángulo se definen de la misma manera. Los valores van a cambiar porque si los ángulos cambian, los lados también cambian, ¿ya? No, eso tampoco entró en la PDT de invierno. Tampoco entró en la PDT de invierno. Solamente lo incluyeron en la PAES M2. Antes entraba en la PSU. Por ejemplo, yo cuando di la PSU entraba. Ah, el 3. Ok, lo que pasa acá es que la tangente de 45 mide 1. ¿Sí? Porque se fijan acá. Cateto opuesto mide 1. Cateto adyacente mide 1. Por lo tanto, la tangente de 45 es 1 dividido en 1. ¿Sí? Y entonces, tangente de 45 es 1. Y ya habíamos calculado que el seno de 45 era 1 sobre raíz de 2. Entonces son diferentes. ¿Sí? Porque seno de 45 habíamos calculado que es 1 dividido en raíz de 2. Y tangente de 45 era 1. Entonces no son iguales. Por eso es falsa la 3. ¿Ya? Muy bien. Y la 2. Yo creo que con esto vamos a terminar la clase para que... A ver, ¿qué dice acá? Mi rey no entiendo. Saludos. Ok. Esta clase voy a intentar... No voy a intentar. Les prometo que esta sí o sí se las voy a subir a mi canal de YouTube. ¿Ya? Ok. 30 y 60. La 2. Este otro triángulo también es súper importante. ¿Ya? Este de aquí. Ahí. Vamos a hacerlo acá. Acá, ahí. Ahí está. Este va a ser 30 y este va a ser 60. ¿Ya? Este ángulo de 30, 60, 90
ángulo 30, ángulo 60 y ángulo 90. De nuevo, estos ángulos yo no lo elijo al azar. ¿Por qué? Porque como ya es rectángulo, este mide 90. Si este mide 30, necesariamente el otro debe medir 60, ya que la suma de los tres ángulos interiores debe ser 180. ¿Ya? Justo lo estoy viendo en clase, sí. Y este triángulo mágico de acá también es la mitad de algo. El anterior era la mitad de un cuadrado. Esta es la mitad de un triángulo equilátero. Si nosotros completamos acá hacia el otro lado, acá, completamos hacia acá. No me quedó también completado, pero si lo completamos sería la mitad de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Perdón, de un triángulo, perdón. Es la mitad de un triángulo equilátero, ¿ya? O sea que tienen los tres lados iguales. ¿Ya? Entonces, si el lado del triángulo este de aquí completado grande, la partecita en roja y la partecita en azul, si el lado es 2, que sería el lado este sería la hipotenusa, al mirar aquí el triángulo equilátero grande, este de acá, la altura del triángulo equilátero es también transversal de gravedad. Es decir, divide en 2 al lado que llega. Solamente pasa eso en este caso, ya no es cualquier triángulo. Entonces, como divide en 2 y el lado completo de acá mide 2, ya que es un triángulo equilátero, al dividirlo en dos partes iguales, cada una mide 1 y 1. Por lo tanto, este lado de acá mide 1. Se mide 1 y este mide 2. Y utilizando el teorema de Pitágoras se puede deducir, como lo hicimos al inicio, que la medida de este lado de acá que queda, ya que es un triángulo rectángulo con el teorema de Pitágoras, se puede deducir que la medida de esta altura, la medida de la altura es raíz de 3. ¿Ya? Entonces este es el triángulo 2, 1, raíz de 3. Donde 2 es la hipotenusa, 1 es el lado que se opone al ángulo de 30 grados y raíz de 3 es el lado que se opone al ángulo de 60 grados. ¿Ok? Este otro triángulo súper importante, triángulo notable. Y de acá vamos a poder calcular lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Lo que nos piden es primero calcular el seno de 30. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo acá. Seno de 30. Ok, por definición, el seno de 30... ¿De dónde sacar la raíz de 3? Bueno, aquí no lo hice, se los dejo de tarea, ¿ya? Pero cuando la hipotenusa mide 2 y un cateto mide 1, utilizando el teorema de Pitágoras, ustedes pueden deducir que ese otro cateto que falta sí o sí debe medir raíz de 3, ¿ya? Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cuál sería el seno de 30? Bueno, acá está 30. El seno se define como cateto opuesto dividido en hipotenusa. O sea, sería un medio. Seno de 30. 0,5. Un medio. ¿Ya? Ese es uno de los que tenemos que calcular. Y la otra es el coseno de 60. Entonces calculamos ahora coseno de 60. Coseno de 60 grados. El coseno de 60, bueno, aquí está 60. El coseno se define como cateto adyacente, es decir, el que está pegadito al ángulo, dividido en hipotenusa. O sea, en este caso también sería un medio. ¿Sí? En este caso es también un medio. Y se fijan acá, los dos son iguales. ¿Sí? Los dos son iguales. Seno de 30 es un medio y coseno de 60 también es un medio. Entonces la 2 es verdadera. Se fijan acá, nos dicen si es que esas dos son iguales, verdadero. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la alternativa C. 1 y 2. ¿Ya? Voy a dejarles aquí para que le puedan sacar un pantallazo, ¿cierto? Una captura de pantalla. Y aquí lo que hemos hecho hoy día en la clase es básicamente aplicar teorema de Pitágoras y la definición de seno, coseno y tangente. Eso fue lo que básicamente hemos hecho en los ejercicios de hoy día. ¿Ok? Entonces ya le sacaron pantallazo, aprovechen sacarle pantallazo porque voy a volver al inicio de la clase. ¿Ya? Muchas gracias a toda la gente que me está siguiendo. Estamos casi alcanzando los 20.000 likes, así que si le dan muchos likes, yo estaría muy feliz porque alcanzaríamos los 20.000. Muchas gracias. ¿Ya? Esto es de Matemática 2. De la M2, sí, es de la PAES M2. También muchas gracias por los regalitos, por las flores, por las rosas. Entonces, básicamente, esto que estoy mostrándole ahora es el resumen de la clase. La definición de seno, de coseno y de tangente. Si se unieron después, más tarde en la clase, aprovechen sacarle aquí al tiro una captura de pantalla porque esto fue lo que trabajamos hoy día. Definición de seno, coseno y tangente, más el teorema de Pitágoras, para poder relacionar los valores de los lados del triángulo rectángulo.
Gracias, no entendí, ahora estoy un poco más adelantado porque recién me lo están pasando. Súper. Sí, mira, trigonometría es súper normal que al inicio lo encuentren raro, porque de verdad es difícil al inicio. ¿Ya? No se preocupen si les cuesta, porque es normal. El tema está que después cuando se empiezan a acostumbrar, empiezan a entender la gran importancia que tiene la trigonometría, que es como les explicaba al inicio de la clase, relaciona lados con ángulos. Y esa es la gran magia de la trigonometría. Relaciona medidas de lados con medidas de ángulos de triángulos. Por eso es tan importante. Esta clase en particular está enfocada para la PAES M2 de matemática, pero también sirve para los que están en el colegio y los que están en la universidad, porque la trigonometría en verdad es algo que se ve transversal en todos lados, ¿ya? Así que también es de universidad, ¿sí? Lo de trigonometría, seno, coseno y tangente. Se usa muchísimo en física para describir las coordenadas de un punto, por ejemplo, en el plano cartesiano. Sí, siempre hago... Bueno, al inicio de año hacía todas las semanas, después paré un tiempo, pero ahora estoy volviendo de a poco a hacer más clases gratuitas, aquí por en vivo por TikTok. Suelen ser los domingos a las 7 de la tarde, pero el domingo pasado no pude hacerla porque no tenía internet. Así que la hice hoy día y espero este domingo poder hacer también una. Les voy a estar avisando. Siempre les estoy avisando tanto por Instagram como aquí por TikTok. ¿Ya? Eso, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Muchísimas gracias por los likes. Ya somos casi 23.000 likes, así que muchas gracias a todos por quedarse. En topografía también se usa bastante. Sí, también yo les aconsejo que se aprendan las fórmulas. Esto fue las bases de la trigonometría. Trigonometría es mucho, mucho más. Pero con esto ya tienen la base para poder seguir estudiando. ¿Ya? Eso. Espero que nos veamos el domingo. Ya estoy casi seguro que voy a poder, a menos que hayan de no fallas técnicas. Pero les voy a estar avisando siempre. Y también les voy a estar avisando de qué va a ser la clase. Así que si les interesa un tema en particular, vayan aquí a mi perfil, en la cajita de preguntas y respuestas, y ahí dejen qué temas les gustaría que tratara la próxima clase. ¿Ok? Cuídense harto y nos vemos. Chao, chao, que estén bien. Adiós, chao, chao.